Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas. Vamos a sumergirnos en un evento que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que, francamente, nadie esperaba. Hablamos de una situación que involucra celos, escándalo y violencia, todo transmitido en vivo. Si han leído bien, y el título lo dice todo, Hande celosa ataca a Kerem, escándalo y violencia en vivo. Sé que suena dramático y créanme, lo es. Pero antes de que nos lancemos de lleno en los detalles jugosos y a veces perturbadores, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle ese botón de suscribirse. No solo nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de este tipo, sino que también les garantiza que no se perderán ninguna de nuestras próximas actualizaciones y análisis. Además, si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cuando subamos un vídeo nuevo. Así que ya saben, un clic y listo. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha explotado en redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y que ha cruzado fronteras hasta llegar a nosotros, involucra a dos figuras muy conocidas y queridas del panorama televisivo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos actores han protagonizado juntos una de las series más exitosas de los últimos años, Sen Kalkam, que en español conocimos como Me robaste el corazón. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder con las parejas de telenovela, los rumores de que su relación traspasaba la ficción comenzaron a circular casi de inmediato. Y sí, para sorpresa de muchos, resultó que ese romance en pantalla se materializó en la vida real. Durante un tiempo fueron una de las parejas más mediáticas y adoradas de Turquía, compartiendo momentos de su vida personal con sus seguidores, lo que solo avivó aún más la llama de la admiración. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones públicas, especialmente las de celebridades, rara vez son un camino de rosas sin espinas. Lo que ha sucedido recientemente es, para ser honestos, bastante impactante. Los detalles que han salido a la luz sugieren un incidente de celos exacerbados por parte de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin, que desembocó en un altercado público, o más bien, en un evento que fue captado y compartido en redes sociales de manera viral, tildándolo de violencia en vivo. Estamos hablando de un momento en el que, aparentemente, las emociones se salieron de control, llevando a una confrontación que ha generado un torbellino de reacciones. La especulación es enorme, las teorías abundan y la verdad, como suele pasar en estos casos, puede ser compleja y multifacética. Nuestro objetivo hoy es desglosar la información disponible, analizar las posibles causas y consecuencias, y sobre todo, mantener un tono respetuoso y objetivo, aunque el tema sea escabroso. La información inicial, como suele ocurrir en estos casos, surgió de fuentes no oficiales, de testigos presenciales y de vídeos cortos que se viralizaron en plataformas como TikTok e Instagram. Las imágenes, aunque a menudo de baja calidad y sin contexto claro, mostraban una discusión acalorada entre Hande y Kerem. En algunos fragmentos se veía a Hande visiblemente alterada, gesticulando de forma enérgica, y en un momento dado, incluso se percibe un intento de agresión física o un golpe directo. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y polarizadas. Por un lado, estaban aquellos que condenaban categóricamente la actitud de Hande, tildándola de impulsiva, celosa y hasta violenta. Por otro lado, había quienes intentaban defenderla, sugiriendo que quizás Kerem había hecho algo para provocarla, o que simplemente se trataba de una discusión de pareja que no debería haber llegado a ser pública. La palabra violencia se convirtió en el foco de la discusión, y el debate sobre si lo que se veía constituía realmente violencia de género o simplemente una pelea de pareja acalorada, se encendió con fuerza. Para entender mejor la magnitud de este evento, es importante recordar la imagen pública que Hande y Kerem habían cultivado. Eran vistos como una pareja moderna, exitosa y enamorada. Este incidente contrastaba fuertemente con esa imagen idílica, lo que provocó un shock generalizado. Las especulaciones sobre los motivos de los celos de Hande son variadas. Algunos rumores apuntan a posibles interacciones de Kerem con otras mujeres en un evento social, quizás en una fiesta o una celebración. Otros sugieren que podría haber celos profesionales, o incluso inseguridades personales que afloraron en un momento de debilidad. Lo cierto es que la tensión acumulada, sea cual sea su origen, explotó de la peor manera posible. El hecho de que esto sucediera en un contexto público, donde potencialmente había otras personas y cámaras, lo hace aún más delicado.
Es crucial analizar las implicaciones de este tipo de incidentes, no solo para las personas involucradas, sino también para la sociedad en general. Cuando figuras públicas se ven envueltas en escándalos de esta naturaleza, se genera un debate sobre temas importantes como la salud mental, la gestión de las emociones, la toxicidad en las relaciones y la violencia, incluso cuando ésta no es física en su forma más extrema, pero sí verbal y emocional. Las redes sociales, con su velocidad y alcance, amplifican estos eventos de forma exponencial, convirtiendo a los protagonistas en objeto de juicios sumarios y comentarios hirientes. Es fácil caer en la trampa de la condena fácil, pero es fundamental recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sus propias luchas y vulnerabilidades. Hemos visto cómo la narrativa ha evolucionado. Inicialmente los vídeos eran escasos y poco claros. Luego surgieron testimonios de testigos que añadieron más detalles, aunque a menudo contradictorios. El silencio de Hande y Kerem durante las primeras horas también contribuyó a alimentar las especulaciones. Cuando finalmente ambos se pronunciaron, lo hicieron de manera cautelosa, intentando minimizar el incidente y presentándolo como una discusión privada que lamentablemente se hizo pública. Sin embargo, las imágenes ya habían hablado por sí solas, y la percepción de violencia ya estaba instalada en la mente de muchos. Es interesante observar cómo la industria del entretenimiento turco a menudo maneja este tipo de situaciones. Por un lado, existe una presión constante por mantener una imagen impecable, y cualquier desliz puede tener consecuencias significativas en la carrera. Por otro lado, los escándalos, aunque negativos, también generan un gran interés mediático, lo que puede ser un arma de doble filo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se abalanzaron sobre este caso, publicando todo tipo de análisis, rumores y opiniones, a menudo sin verificar la información con la debida rigurosidad. Ahora, reflexionemos sobre la violencia en este contexto. Podemos tildar un arrebato de ira, aunque incluya un intento de agresión, de violencia de género. La respuesta no es sencilla. La violencia de género se refiere a la violencia que se ejerce contra una mujer por el hecho de serlo. En este caso, la discusión parece haber sido entre dos personas en una relación. Sin embargo, es innegable que la violencia, en cualquiera de sus formas, es inaceptable. Si uno de los miembros de la pareja, independientemente de su género, agrede o intenta agredir al otro, es un problema que debe ser abordado. Lo que ha generado el debate es la etiqueta de violencia en vivo y la posible connotación de género que se le ha dado. Otra perspectiva a considerar es el impacto de la fama en las relaciones. Cuando dos personas están constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas privadas se convierten en un espectáculo. La presión de mantener una imagen de ser perfectos puede ser abrumadora. Los celos, la inseguridad y las discusiones son parte de la experiencia humana, pero cuando ocurren bajo los focos, la intensidad y las consecuencias se magnifican. Los seguidores, que se sienten emocionalmente conectados con sus ídolos, a menudo reaccionan con una intensidad proporcional, tomando partido y emitiendo juicios severos. Además, la viralización de este tipo de contenido plantea una pregunta importante sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores de información. ¿Hasta qué punto debemos involucrarnos en las vidas privadas de las celebridades? Cuando un evento se convierte en un asunto público y cuando debe permanecer en el ámbito privado. La línea divisoria es a menudo difusa y las redes sociales, con su capacidad para amplificar todo, la hacen aún más difícil de discernir. En este caso particular, la narrativa oficial de Hande y Kerem sugiere que fue un incidente aislado, una discusión acalorada, y que ambos lamentan que se haya hecho pública. Han intentado proyectar una imagen de reconciliación y de seguir adelante. Sin embargo, la memoria colectiva de las redes sociales es larga, y las imágenes del supuesto ataque siguen circulando. Es probable que este incidente deje una marca en su relación y en su imagen pública, al menos temporalmente. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y todos tenemos nuestros momentos de debilidad y de error. Lo que marca la diferencia es cómo manejamos esas situaciones y si aprendemos de ellas. En el caso de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá cuál será el impacto a largo plazo. Lo que sí podemos hacer nosotros es reflexionar sobre estos eventos, aprender sobre la importancia de la comunicación, la gestión de las emociones y el respeto mutuo en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, amistosa o profesional. Y volviendo al tema de la violencia en vivo, es fundamental ser precisos en el lenguaje. Si bien puede haber habido agresión física o
Tentó de ella etiquetarlo como violencia de género sin un contexto completo y oficial podría ser precipitado. Sin embargo, la naturaleza del altercado, captado en vídeo y con una clara muestra de agresión, ciertamente genera preocupación y merece una discusión sobre los límites del comportamiento en público y en privado. El mundo del entretenimiento nos ofrece muchas veces un escaparate de glamour y éxito, pero también nos expone a las realidades, a veces crudas, de la vida de las personas que lo habitan. Este incidente con Hande y Kerem es un recordatorio de que por muy famosas que sean, siguen siendo seres humanos con emociones complejas y a veces desbordadas. La clave está en cómo responden a esos desbordamientos, y si son capaces de buscar ayuda o de encontrar formas saludables de canalizar sus frustraciones. En resumen, hemos analizado el reciente escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, etiquetado como celos y violencia en vivo. Hemos explorado las posibles causas, la difusión en redes sociales, las reacciones del público y las implicaciones más amplias de este tipo de eventos en la vida de las celebridades y en la sociedad. Hemos reflexionado sobre la complejidad de la violencia y la importancia de un análisis matizado en lugar de juicios sumarios. Recordamos que detrás de los titulares y los vídeos virales, hay personas que atraviesan situaciones difíciles. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero espero que esta desgranación les haya resultado esclarecedora e informativa. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis. Su compañía es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el contenido que tanto disfrutan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Dejen en los comentarios sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas. ¿Creen que la difusión de estos vídeos es justificada? ¿Cómo creen que esto afectará la carrera de Hande y Kerem? Quiero leerlos a todos. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con cualquiera que esté interesado en estos temas del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.